A continuación, tendremos el placer de asistir a una mesa redonda cuya temática es la investigación en pedagogía de la muerte. Cedo ahora la palabra a Elizabeth Ranzans Reis, de la Universidad Internacional de La Rioja. Muchísimas gracias a todas las personas presentes. Gracias por este evento, sobre todo a Agustín, Pablo, por vuestro apoyo y vuestra ayuda, no solamente en este congreso, sino durante muchas de nuestras carreras y trayectorias. Y gracias por asistir a todos los alumnos de grado de primaria, que creo que hace que esto sea mucho más enriquecedor y que cobre fuerza también para el futuro. En vosotras y en vosotros están las riendas que debéis tomar ahora. Y esperemos que, en definitiva, deis buena cuenta de lo que aquí suceda y queráis degustar y digerir. Porque son nutrientes, yo creo que muy sabrosos y a la vez esenciales, los que en estos 3 días compartimos. Ya desde ayer muchas de las cuestiones que yo creo que tenía pensadas decir ya se dijeron y no voy a redundar sobre ellas. De hecho, una de las primeras personas a las que quiero dar las gracias es, por un lado, a Adam Stewart y a Antonio Rivera Rocafort. Gracias a vosotros estoy aquí, gracias a vosotros y a vuestro invento del ibuprofeno, porque si no esta mañana habría sido muy difícil poder llegar. Y aparte de eso, muchísimas gracias a todo lo que en los eventos que nos acompañan de alguna manera nos van marcando. Creo que en esto que tiene que ver con la investigación académica, de alguna manera no somos nosotras y nosotros los que elegimos los temas que vamos a abordar, sino que en algunas ocasiones es la misma vida la que te pone delante lo que en el fondo te interesa y lo que en el fondo te determina. Y en ese sentido, bueno, pues el hecho de que hoy esté aquí compartiendo vuestras presentaciones y que os pueda ver y poner cara al fin, llevo soñando con vuestras caras, la verdad es que bastantes meses, pensando cómo seríais, qué tendría que decir, cómo me tendría que comportar, y creo que esto es mucho más familiar y mucho más amoroso de lo que pensaba en un primer momento. Aparte de eso, quiero dar las gracias a otra persona sin la cual yo tampoco estaría hoy aquí. Se llamaba David y fue la persona que me incitó en primera instancia a poder estar aquí. Y todo se debe a que, como yo creo que ya se ha dicho en alguna ocasión a lo largo de estas ponencias, en la etapa de primavera, cuando terminábamos en el instituto, yo ya era de otros planes y otras generaciones, pero yo creo que con las mismas inquietudes estábamos terminando las clases, bueno, pues compartiendo risas y viendo qué íbamos a hacer con nuestra vida en la selectividad. Y uno de mis amigos, David, estaba muy inquieto porque le acababan de comprar una moto y no hacía más que vacilar de la moto. Y bueno, pues como quería mostrarnos lo que había aprendido a hacer con la moto a todos nosotros y nosotras, cogió la moto para ver todas las cosas que podía hacer y justo en ese momento sufrió un accidente automovilístico y a la puerta del instituto mi amigo David murió. Al día siguiente, cuando llegamos al instituto, di clase de matemáticas, de lengua, de inglés, de biología, de física, pero ninguno de los profesores ni de las profesoras tenía presente el hecho de que lo que había ocurrido era mucho más importante de lo que todo allí acontecía en ese día. Desde ese día, desde ese mismo momento en el que yo no tenía claro qué iba a hacer con mi vida, sabía que no solamente iba a estudiar educación, sino que lo que pretendía era incluir en las aulas algo que no se incluye, algo que siendo vital no se aprecia. Así que gracias a David, entre otras muchas personas que me han hecho estar aquí, y sobre todo gracias a todas las personas que nos acompañan, con las que hacemos camino y de las que aprendemos también mucho, algunos ya compañeros, por suerte, otras de las que he leído también muchísimo y que he tenido la ocasión y la sorpresa de conocer en este encuentro. Y sin más preámbulo os voy a dejar con mis compañeras, mis compañeros, que creo que van a aportar muchísimo en esta línea y de la que vosotras y vosotros espero que en días futuros os veamos también participar. En primer lugar tendremos el honor y el placer de compartir una pequeña ponencia con el profesor Juan Carlos Sánchez Huete, perdón,
Profesor del CES Don Bosco, además de profesor en la UNED, bueno, persona también a la que me congratulo de conocer y ser compañero de investigación y Fatigas, que nos va a aportar una pequeña ponencia que tiene que ver sobre todo con las investigaciones y con el estar o no estar presente la muerte en el currículum y las apreciaciones fundamentalmente de los docentes. A continuación, compartiremos la ponencia de Anabel Ramos Pla. Insisto, muchas gracias por estar aquí. Y un honor también conocerte porque te he leído profusamente y me alegra mucho tener la ocasión de conocerte. Ella dará pie precisamente a cuestiones que tienen que ver con las nuevas investigaciones y las nuevas líneas temáticas de investigación en la pedagogía de la muerte. Continuaremos a continuación con Pablo García Sempere. Bueno, Anabel Ramos Pla es profesora en la Universidad de Lleida y Pablo García Sempere es profesor en la Universidad de Granada, también compañero, y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Nos hablará de una cuestión que a lo mejor os inquieta y os interesa, sobre todo a los más jóvenes, que tiene que ver con esos límites de la utilización de las redes sociales y cómo ellas también nos pueden, en su mala utilización, llevar a ese precipicio, ¿no?, de la muerte, sin mucho sentido. Y por último, y no menos importante, a mi compañero Javier Calleja, de la Universidad de Valladolid, que nos dará unas pinceladas respecto al tema de la sociología de la educación, centrado también en la pedagogía de la muerte, camino que, bueno, pues sin mucho recorrido ya tiene en Philippe Ariès, por ejemplo, algunos autores importantes. Sin más preámbulo, os dejo con ellos y espero que disfrutéis mucho de las intervenciones. Gracias. Buenos días, gracias, Elizabeth. Un placer estar en este evento. Siempre te encuentras con gente que durante tu recorrido académico has conocido en distintas situaciones. Anabel por primera vez. Con Javier y con Pablo, justo hace 2 años y un mes o así, estábamos en Canarias, con mejor tiempo y con camisa blanca, ¿no? Porque el tiempo de Madrid no nos acompaña. Bien, agradecer también, por supuesto, a Pablo y a Agustín pues el poder disfrutar de esta mesa redonda, donde voy a hacer una pequeña aportación de una investigación que ha sido un proyecto I+D en esta casa, en la Universidad Autónoma, y que nos ha llevado a descubrir, bueno, pues la legislación, no sé cómo decirlo, ciertas disonancias, ¿no? ¿Por qué no encontramos en el currículo educativo el tema de la muerte? Nosotros nos planteamos en esta investigación responder a ese vacío que en el estudio del conocimiento teníamos sobre la Dead Education, ¿no? Entonces, desde la pregunta si incluye el currículo español la educación para la conciencia de muerte y desde el paradigma si realmente la presencia de ese concepto de muerte aparece en constituciones, leyes educativas, diseños curriculares, nada menos que en un recorrido de 200 años, pues indagamos y leímos sobre toda esta documentación que era importante abordar. Fruto de esta investigación, al menos estas 4 personas, Pablo Rodríguez Herrera, Agustín de Larrán, un compañero del CES Don Bosco, Goyo Pérez y servidor, pues hicimos un aporte a modo de artículo que cada día que yo entro en ResearchGate me encuentro que hay una cita, una referencia, y eso pues siempre es un motivo de orgullo, ¿no? Saber que hay en países, no sé, como Cuba y Arabia Saudí. Le decía a un compañero de la universidad, digo, creo que nuestros nombres se escriben igual en árabe que en español, ¿no? En plan de broma sobre este tema de la difusión que a veces y la divulgación que este tipo de documentos puede tener. ¿Se nos ha ido la presentación? No, tiene que ser. Bueno, sigo hablando mientras aparece la presentación. La contextualización de nuestro, ahí está, vale, de nuestro trabajo partía de un constructo de pedagogía de la muerte que no deja de ser una disciplina emergente
donde pretendemos de alguna forma considerar ese concepto de conciencia de muerte, ¿no? Hay dos enfoques, uno curricular, que busca esa normalización de la muerte en lo que enseñamos y aprendemos en las aulas, en cualquier tipo de aula, universitaria y de educación infantil, y otro enfoque paliativo que está orientado a ese acompañamiento educativo en situaciones de pérdida o de duelo. Este estudio previamente ya había sido abordado por los colegas de la Herrán, Rodríguez y Vicky de Miguel, donde analizaban en 2019 esa conciencia de muerte en el currículo español, ¿no? Ya ellos sentenciaron que no está presente entre los fines educativos ni entre las competencias que se desarrollan en cualquier etapa educativa. Y sí es verdad que encontraron algunos conceptos curriculares que podían tener una relación con esa pedagogía de la muerte. En concreto, lo que intentamos como objetivos de esta investigación fue cartografiar el mapa respecto al estudio de la muerte, ¿no?, en el currículo, desde una perspectiva histórica. Entonces, ahí tenéis la legislación educativa desde el año 1825, luego os descubriré una perla, como decía el querido amigo Agustín, esto es un diamante en bruto, que encontramos en el plan y reglamento de 1825, cosa que no hemos encontrado en ningún otro documento curricular. Y por otro lado, el segundo objetivo era determinar esa presencia de la conciencia de muerte en la normativa educativa española, ¿no? Ahí tenéis, por tanto, toda la legislación que revisamos. Yo nunca pensé, por motivos académicos he leído bastante sobre legislación, porque doy una asignatura en la universidad que tiene que ver con legislación, pero nunca pensé que iba a leer más allá de las leyes desde 1990 hasta 1970 hasta nuestros días, ¿no?, que han sido muchas por el vicio que tienen nuestros políticos de reformar educativamente cada vez que llegan al poder, ¿no? Entonces, la verdad es que nunca pensé que me iba a leer tantas leyes. Aquí tenéis la metodología que hicimos en el trabajo, fue proporcionar a 11 investigadores que nos plantearan términos relacionados semánticamente con la muerte. 413 términos. Al final, entre un comité de expertos de 17 personas, se generó un listado de 25 términos que podían ser el objeto de estudio y análisis para encontrar en estos documentos. Ahí tenemos los términos y a partir de ahí, pues, tampoco pensé que me iba a leer todas las constituciones que ha habido así por haber en España, que son la de 1812 hasta la de 1978, y ahí pues aparecieron estos términos de manera muy significativa, por ejemplo, el término de guerra, que creo que debemos como sociedad analizar esto, ¿no? ¿Por qué tantas guerras y por qué en otros conceptos más festivos, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces es verdad que nos encontramos este concepto de guerra más profusamente, ¿no? Del análisis que hicimos en las leyes educativas, por ejemplo, de los 25 términos relacionados semánticamente con el tema de estudio, sí aparecían de forma explícita en la ley de 2006, LOE, en LOMCE de 2013 y los LOE de 2020, por ejemplo, el tema de emociones, extinción, holocausto, que es un término que se incorpora a partir de 2006, salud, 24 veces, que es la que más, vida es la que más, 140, y de los 25 términos relacionados semánticamente con el tema de estudio no aparecen de forma explícita en estas mismas leyes palabras que puede que tengan más relación con el concepto de muerte, ¿no?, como puede ser despedida, duelo, fallecimiento, genocidio, mortalidad, muerte, pérdida, suicidio. Solo en LOE aparecen tradición 2 y en los LOE acompañamiento 3, conciencia 2 y biodiversidad 1. Por ejemplo, el término guerra aparece en todas las constituciones, lo hemos dicho, pero no aparece o no se relaciona con esa conciencia de muerte aplicada a la educación, sino a las facultades del Estado para declarar la guerra, ¿no? Por ejemplo, el término muerte aparece en algunas constituciones, pero con una relación muy lábil en educación. Fallecimiento aparece en 2 constituciones y referidas a la muerte de cargos políticos, como no, o a la sucesión de la corona. Biodiversidad, que es un concepto relativamente moderno, aparece ya a partir de 2006 en la LOE, como un contenido educativo en la asignatura física y química.
Y holocausto aparece el LOCE, aparece también el LOE, 2006, el 11, aparecen todas, a partir de la LOCE de 2003 aparecen todas, ¿no? Resultados. Pues primero, pensar que los docentes sí que tienen una disposición positiva a la inclusión educativa de este concepto de muerte, aunque sea un tema ausente en la formación del profesorado. Hay que responder a una necesidad que es desde la tutoría, desde el apoyo de los desplazamientos, desde los departamentos de orientación. Estamos hablando, como no hay una suficiencia curricular, pues tenemos que de alguna manera en los centros educativos abordar este tema cuando se da la situación, como contaba y narraba Elizabeth acerca de esa situación personal que aconteció en su centro, ¿no? Y atiende sobre todo a un reto esencial, que es no se puede educar para la vida si no se tiene en cuenta la muerte. Yo creo que este es el paradigma fundamental, ¿no? Por ello, pues necesitamos quizá en los planes de formación del profesorado pues contemplar cómo podemos abordar estas temáticas, ¿no? Y que desde luego yo creo, por lo que hemos visto en esta investigación, que la formación siempre sería bien acogida por el profesorado en cualquier nivel educativo. El estudio invita a la administración educativa pues, a incluir esta conciencia de muerte en el currículo y en la formación del profesorado. Ahí contemplamos una de las preguntas que aparecían en el cuestionario, muy significativa. Cuando en el centro ha ocurrido alguna muerte significativa para algún alumno o grupo de alumnos, ¿qué se hizo? Tú has dado un argumento muy revelador, ¿no? Entonces ahí tenéis los porcentajes de, bueno, pues no sé qué se hizo, gente que no sabía ni lo que se hizo, ¿no? O se rezó o se siguió un rito religioso, o se reservó un espacio en el centro en el aula para recordarle, situaciones que, bueno, más o menos hemos normalizado, pero que quizás no abordamos significativamente como profesorado, ¿no? O como personas, mejor dicho, ¿vale? Aquí tenéis la perla que yo encontré en el Plan y Reglamento General de Escuelas de Primeras Letras de 1825. En el artículo 195 decía textualmente: cuando falleciera algún niño de la escuela, asistirán a su entierro todos los demás con el maestro, quien con este motivo les hará las reflexiones de moral cristiana a este propósito. Yo esto lo encontré de casualidad, estaba haciendo otra cosa y de repente llamo a Agustín, digo, le mando un correo, digo, mira lo que he encontrado, y él me contesta, esto es un diamante en bruto. Y bueno, pues habrá que, y ahí ya incitamos, si realmente esto lo volveríamos a encontrar en algún sitio. No. Y desde la... no sé qué me está haciendo Pablo, creí que me estaba haciendo alguna seña, Agustín. Entonces, bueno, pues realmente nos encontramos con ese acompañamiento educativo, personal, en esa situación de duelo, ¿no? La muerte, yo destacaría de aquí, y esa pedagogía de la muerte como conclusiones, que no está atendida con suficiencia pedagógica en el sistema educativo, que por su presencia en la vida y en las realizaciones humanas es imposible no tratar la muerte en el currículo, que hay un potencial para una mayor educatividad de la muerte en todas las etapas educativas, como decíamos anteriormente, y que desde luego se requiere modificar el currículo para incluir la muerte como un referente didáctico. En clave de humor. Un día nos vamos a morir, Snoopy, ¿cierto, Charlie? Pero los otros días no. Vamos a disfrutar de la vida, ¿no? Decía José Luis Col, un humorista español ya fallecido, decía lo siguiente: la muerte no es mala, porque nadie ha venido a contarnos si es mala. No lo sabemos. Y por último quiero dedicar un ejemplo de vida, que es mi ejemplo de muerte, de mi hermano, que falleció pues justo antes de este encuentro que hacía referencia antes en Canarias, donde, bueno, yo le dedicaba estas palabras, ¿no? Seguimos adelante aunque el camino se ha hecho complicado, seguimos caminando porque al final del mismo hallaremos la recompensa del reencuentro, del abrazo infinito que por fin se cierra. Cuando venía hoy hacia acá, venía escuchando a un periodista, Pedro Piqueras, ha publicado un libro, y contaba una anécdota que le decía a su padre cuando pasaban por un cementerio. Decía: el cementerio está lleno de imprescindibles,
Y es verdad. O sea, la gente nos deja y nos acordamos de ellos cuando ya nos resultan imprescindibles. Muchas gracias. No sé si me pasamos de tiempo. Buenos días y, en primer lugar, como no podía ser de otro modo, dar las gracias a la organización por invitarme, sobre todo destacando a Pablo y Agustín. Para mí es un placer poder estar aquí y conocer a gente que dice que me ha leído, pero que yo también les he leído a ellos. Entonces es como un placer mutuo, ¿no? Y relacionando con lo que ha comentado Elizabeth al principio, que me ha llamado especialmente la atención porque, claro, no todo el mundo se siente cómodo hablando de este tema y me he encontrado en diferentes contextos que a veces te toman, entre comillas, con perdón, como la loca. Yo finalmente, y según también lo que dice la evidencia científica, hasta que no te encuentras tú con la muerte o alguien te conciencia con ello, no te lo planteas a nivel educativo. Entonces, querría agradecer a todo este estudiantado del grado de educación primaria, me hace especialmente ilusión, porque yo también doy clases de educación primaria, pero en el caso de educación infantil, claro, en educación primaria hago unas asignaturas, en infantil hago otras, pero en infantil yo sí que incluyo el tema de la pedagogía de la muerte, porque básicamente hago asignaturas de educación para la salud y el final de la salud es la muerte. Entonces, para mí es como un hecho inevitable poder abordar este tema en las clases. Y agradezco que estéis aquí porque a veces, y normalmente mis alumnos, cuando les planteo este tema se quedan como, ¿pero esto a qué viene, no? ¿A qué viene? E incluso me he encontrado en tribunales que miembros de la comisión comentarios del estilo, pues qué tema más feo, este tema no es pertinente, etcétera, ¿no? Entonces, por eso os agradezco que estéis aquí, que querráis ir más allá y tomar conciencia sobre la importancia de abordar estas situaciones en vuestro futuro profesional, porque os las vais a encontrar, seguro, ¿eh? Ya os lo digo. Yo he sido maestra también, me las he encontrado y he sido la loca que las ha abordado en el centro. Dicho esto, que no podía estarme de no decirlo, como ha comentado Elizabeth, mi aportación se centra en hacer unos grandes bloques o dimensiones sobre qué es lo que se está investigando sobre pedagogía de la muerte y cuáles son las líneas de futuro o líneas emergentes que podemos encontrar. No sé si puedes poner la presentación. Entonces, atendiendo un poco a lo que nos dice la investigación, el tema de la pedagogía de la muerte, si lo comparamos con cualquier otra temática, y como ya sabéis, el número de investigaciones que se hacen al respecto es muy inferior. La gente, como he dicho, no se siente cómoda, y esto lo relaciono con la aportación que hará el compañero, porque es un tabú social, pero que a la vez se revierte en el ámbito pedagógico. Pero también es verdad que en los últimos años ha ganado especialmente atención y hecho que quiero poner en relevancia porque al menos hay gente que se atreve a escribir y a investigar al respecto. Entonces, atendiendo a esto, he intentado hacer estos grandes bloques, que seguramente se me escaparán algunos, sobre temáticas que se están investigando actualmente sobre pedagogía de la muerte. En primer lugar, la pedagogía de la muerte en edades tempranas. Edades tempranas hablo de educación infantil. En educación infantil nos encontramos niños y niñas que nos dicen que su perro se ha morido, porque lo dicen así, mi perro se ha morido o mi hermano se ha morido, y hay adultos que lo que hacen es cortarle las alas y no dar pie a que puedan hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, es muy importante que desde infantil, porque es una etapa clave para el desarrollo de las personas, se atienda a esto y que además en la investigación también se pueda abordar. Si se aborda desde educación infantil, seguramente este niño o esta niña podrá expresar más fácilmente sus emociones, ser más resiliente y compartir sus experiencias con compañeros, ser más empático y entender las situaciones de los demás. Porque cuando se nos muere alguien cercano, nadie está preparado para seguir haciendo matemáticas, inglés o otras cosas. No es el momento. El segundo gran bloque son los métodos para trabajar la pedagogía de la muerte. Han habido diversas investigaciones que nos han destacado diversas técnicas o recursos que nos pueden facilitar su abordaje, como por ejemplo pueden ser los cuentos o pueden ser las películas, las canciones, las actividades creativas, el teatro.
¿Qué nos dice la investigación al respecto? Pues que, por ejemplo, el tema del álbum ilustrado nos facilita que si lo trabajamos desde el aula, las familias luego les es más fácil poder hablar sobre este tema en casa. Claro, en casa. Hay familias que no lo quieren hablar, porque cuando muere alguien cercano y sobre todo en edades tempranas es más fácil dejar al niño con el tío, con el primo o con quien sea, que no preguntarle si realmente nos quiere acompañar en el rito de despedida. El tercer gran bloque es la formación docente y los futuros maestros, ¿no? Este tema que ya comenzaba en un buen principio. ¿Qué nos dice la investigación al respecto? Y al menos bajo mi punto de vista es el tema más apasionante. Lo que nos dice al respecto es que si durante tu formación inicial, es decir, durante tu grado universitario, hay alguien que te hace tomar conciencia sobre la importancia de abordar esta temática en la escuela, es probable que en tu práctica profesional realmente lo hagas. Porque si no lo ha hecho nadie y tú no te lo has planteado propiamente por alguna experiencia propia y has abordado tus propios duelos de manera positiva, seguramente no lo harás. Porque los que lo han hecho contigo lo han hecho de manera tabuizada, lo han ignorado. Han continuado haciendo las matemáticas, inglés o lo que han considerado en ese momento. El cuarto gran bloque, para mí, y el último, es el tema de las investigaciones en el impacto emocional de los niños y las niñas. ¿Qué nos dice la investigación al respecto? La investigación nos dice que si se hacen diversos talleres, clases, rincones, diferentes estrategias con los niños para abordar esta parte emocional, seguramente estos niños en un futuro sabrán abordar de manera más positiva el estrés, podrán gestionar de manera más positiva sus emociones, podrán abordar sus futuros duelos de otra forma, etc. Finalmente, como investigaciones emergentes, y aquí enlazo un poco seguramente con lo que comentará el compañero, para mí hay dos, ¿no? Hay dos, pero seguramente hay más que espero que salgan luego en el debate, ¿no? La primera es el tema de cómo abordar, ¿no?, desde la tecnología el tema de la pedagogía de la muerte, es decir, por ejemplo, las plataformas digitales, ya hay algún artículo al respecto, pero son muy pocos. Y también el tema de crear espacios de conmemoración virtual, y más sabiendo que hoy en día nos encontramos en localidades muchas veces como muy distantes y la manera que tenemos más fácil de comunicarnos entre nosotros es por videoconferencia, por WhatsApp o lo que sea. Entonces, ¿cómo estos espacios de conmemoración virtual a nuestros difuntos pueden ayudar a una mejor gestión y a un abordaje de la pedagogía de la muerte? Y ya está. Muchas gracias. Pido disculpas porque no está funcionando la traducción, pero ya estamos en esto. En un rato todo volverá a funcionar y vosotros podrás acompañar la traducción. Gracias. That there have been some technological problems, that they apologize for the inconvenience of not having the possibility to get the translation in English, but it's fortunately it's working, and it will come back soon. Yeah, all right. Ok, bueno, pues un especial agradecimiento a todo el equipo organizador, todos los compañeros y compañeras de la mesa y al equipo técnico que también están desarrollando una labor estupenda. Y gracias Agustín, gracias Pablo por invitarme y poder estar aquí presentes. Para mí es una suerte, una fortuna de formar parte de esta gran familia, de este gran equipo. Gracias. Bien, esta imagen pues forma parte de una campaña de
una campaña audiovisual, de un vídeo, de concienciación de accidentes de la Dirección General de Tráfico del Gobierno de España. Y en los últimos años hemos visto cómo van incrementando más el realismo de imágenes, ¿no? Representando situaciones pues, con gritos, familias destrozadas completamente, ¿no? Es una imagen que nos ha alterado, es una imagen que nos ha provocado tensión, ¿no? Nuestro cerebro, pues, ese estímulo ha generado. Y en cambio, otro tipo de campañas que podrían ser más amables, pues se perciben como más efectivas, ¿no? Tienen un resultado más efectivo. La Fundación MAPFRE, junto con BitBrain, realizó un estudio para evaluar 24 campañas de tráficos con reacción de 80 conductores de Zaragoza, ¿no? Y el estudio pues, llegó a las siguientes conclusiones. A la vista de los resultados declarativos, los participantes muestran una mayor reacción consciente a las campañas duras que a las amables. Sin embargo, muestran respuestas contradictorias en cuanto a la cuestión si es más efectivo mostrar campañas duras, ¿no? Por otro lado, las campañas duras generan un rechazo a aceptar que podamos ser culpables de un siniestro como el mostrado de la campaña, mientras que las campañas amables se perciben como una recomendación constructiva y por lo tanto son más fáciles de aceptar y de seguir. Y esta frase que siempre está presente cuando ocurre alguna tragedia, cuando perdemos, ¿no? Cuando estamos en un entierro, en una situación de pérdida, solo nos damos cuenta, parece cuando lo vivimos, ¿no? En muchas ocasiones, y estaba comentando un relato de una historia, una pérdida de un amigo muy cercano, ¿no? Pues actuamos de manera imprudente, a veces de manera inconsciente, y son situaciones que conllevan a un riesgo, ¿no? A veces no ocurre nada, pero otras sí, podemos perder la salud, pero también podemos perder la vida, ¿no? Son consecuencias de actos inconscientes con el sentido de imprudencia, que pueden tener consecuencias fatales, ¿no? No solo para uno mismo, sino también para los demás. Y hasta que no lo sientes en tu propia piel, ¿no? No tienes una conciencia plena de lo que está sucediendo. Yo recientemente, hace 8 meses, tuve un accidente en bicicleta en Italia, en Padova, y he sido conductor de bici, he competido en bicicleta de montaña, toda mi vida con un casco, pero ese día, paseando de noche, no llevaba casco. Hubo un bordillo que no se vio, mal puesto, no estaba señalizado, tropecé, salí disparado, rompí seno maxilar, costilla, rotura de musculares y otras cosas que están todavía ocultas que se están intentando ver. Y el exceso de confianza hace a veces que no veamos, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Posiblemente la ignorancia. Conducir sin un casco, como fue mi caso, pero también un simple selfie, ¿no? Pues se puede convertir en lo que es un kilfie, ¿no? Un kilfie no es otra cosa que un selfie que se toma en circunstancias peligrosas o mortales. Es una práctica que está aumentando en los últimos años y especialmente en la población más joven. Desafortunadamente, son muchos los casos de accidentes y muertes por selfie, y hay modalidades como el skywalking o lo que es el roof topping, ¿no? Pues que nos llevan al límite, incluso en algunas situaciones a perder la vida. En esta imagen es una gráfica donde podemos ver representación de datos, esta de la Fundación IO, y desde 2008 hay un recuento de 365 muertes. La edad media de las personas fallecidas ronda en torno a los 24 años, ¿no? Una población bastante joven. Podéis ver la distribución a nivel global por países, y en la parte de abajo, aunque no lo veis, aparecen una gráfica por países, un gráfico de barras por países, siendo India el que más casos de muerte presenta.
Pero no tenemos que olvidar que en India hay alrededor de 1.450 millones de personas. Pues entonces, si realmente lo comparamos con la población, en España hay más casos que en India de muerte por selfie. Una investigación titulada Me, Myself and My Kilfie, Characterizing and Preventing Selfie Deaths, ¿no?, por los autores Lamba et al., ¿no?, detectaban que las principales causas del selfie de riesgo era la búsqueda del reconocimiento social, el deseo de obtener más me gustas, el deseo de tener más comentarios en redes, ¿no?, y era la gran motivación que hacía que los jóvenes pues llevasen a ese tipo de conductas. Ayer estaba con Calixto, nuestro compañero investigador que realizó esa conferencia inaugural, y estábamos compartiendo que era muy simple a veces intentar explicar un fenómeno desde un único factor. O sea, necesitamos comprender una visión más completa, más holística, ¿no? Por ejemplo, también de entender que existen factores sociales. ¿No? Por ejemplo, ahora hoy en día tenemos la posibilidad de viajar, de compartir experiencia, y aumenta el deseo de compartir con otros dónde estoy, dónde me encuentro. También existe la presión social de grupos, influencia de los amigos, también la necesidad de autoexpresión. El ser humano es una persona que necesita comunicar, necesitamos narrar una historia. A nivel también biológico, a nivel neuronal, ¿no?, a nivel del cerebro, pues las hormonas. Durante la adolescencia, también en la juventud se experimentan mayores niveles de testosterona, mayores cambios hormonales, ¿no?, que pueden influir también en esos comportamientos de riesgo, factores psicológicos como la búsqueda de identidad, también nos pueden llevar a experimentar, ¿no?, situaciones límites, tener emociones, experiencias emocionantes. Hay una situación también de distorsión del riesgo, ¿no? Los jóvenes perciben, a menudo sienten el riesgo, se sienten como invulnerables, ¿no? El exceso de confianza, y eso me pasó a mí, no soy tan joven, ¿no? El exceso de confianza, la replicación de comportamientos observados, personas que también tienen menos inhibición, ¿no?, hacen comportamientos, son propensos a tener comportamientos más arriesgados. Factores tecnológicos también, como la posibilidad de poder comunicar desde el móvil en cualquier momento de manera instantánea, ¿no?, con un mensaje donde me encuentro, poder comunicar. O sea, son muchos y son muy complejos los factores que están ocurriendo. Y por supuesto hay factores también educativos. No olvidemos que la falta de formación, ¿no?, de cómo evaluar riesgo, cómo tomar decisiones seguras, cómo manejar situaciones, ¿no?, de manera efectiva también tiene un papel importante. Por supuesto, la ignorancia, ¿no?, referida a la falta de conocimiento. Y no es una tarea fácil que tenemos en las escuelas. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, en educación? Sabemos que en educación todo conlleva tiempo, ahí son muchos los factores, ¿no? Pero por supuesto fomentar ese pensamiento crítico, la importancia de volver y replantear preguntas, la necesidad de construir conocimiento sobre los riesgos, ¿no?, pero vinculados también a su experiencia. Y ayer en la escuela, que tuvimos ¿me podéis recordar el nombre de la escuela, por favor, de ayer? Anchola, están aquí. Lo comunicaban y lo estaban haciendo de manera magistral, ¿no?, de relacionar desde su propia vida, de su propia experiencia, también incluso trabajando la proyección, ¿no?, la simulación de actividades. La formación es clave también en todo este proceso, y una formación que también contemple dimensiones internas de la persona. El profesor Agustín de la Herrán, creador de esta corriente de formación, ¿no?, el diseño y formación, ¿no?, la formación desde la perspectiva de la formación radical inclusiva, contemplando dimensiones internas de la persona como el ego, el autoconocimiento, y es fundamental conocer todos estos factores que nos hacen llevar a este tipo de situaciones de riesgo para poder comprenderlo en uno mismo, ¿no? Tenemos que evaluar, tenemos que hacer una reflexión, una introspección, ¿no?, analizar, entender nuestras emociones, comprender nuestras decisiones, comprender también y aceptar nuestras limitaciones. El respeto por la vida, el fomentar una cultura de responsabilidad, fomentar la cultura de la prudencia, trabajar con simulación también de accidentes en el aula,
con testimonios. Ayer tuvimos la oportunidad de tener el testimonio de una mamá que posiblemente sean de las, para mí, de los aprendizajes pues más significativos que puedan tener, ¿no? Y que calan porque cuando te pones en el lugar de la otra persona, cuando sientes su sufrimiento, su fortaleza, cómo sin duda es una guía, una brújula, ¿no? Para seguir adelante. Campañas de sensibilización, campañas de concienciación, ¿no? El dar a conocer los efectos negativos. La formación del profesorado es fundamental. Y desde las administraciones sí hay un gran esfuerzo de formación, hay un gran esfuerzo por dar a conocer buenas prácticas que se están haciendo, pero también es fundamental que trabajemos las malas prácticas, de dar a conocer lo que se está haciendo mal. El profesor Agustín de Larrán es una línea de investigación que desarrolla también, tiene un libro investigado que estamos haciendo, un libro publicado que estamos haciendo mal en educación también, y también lo que no estamos haciendo, ¿no? Dar visibilidad a aquello que no estamos haciendo. Finalmente, y aquí la pedagogía de la muerte pues tiene un papel fundamental, ¿no? Estamos hablando de comprender la muerte como un proceso natural, pero con la finalidad de tener una vida más consciente, ¿no? Y nada, finalizo pues que realmente no es el selfie el que te mata, no, es tu decisión, ¿no? Es la ignorancia de la persona. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Yo también quiero comenzar agradeciendo el que estéis aquí, el que haya sido invitado a esta mesa y a compartir con todos vosotros estos 2 o 3 días muy interesantes que estamos viviendo aquí, con experiencias muy interesantes y con conferencias también realmente enriquecedoras. Y agradecer también, pues, por supuesto, a los organizadores, a Agustín, a Pablo y a los demás que estáis en el equipo de organización, porque creo que está saliendo muy bien, está muy bien organizado todo esto y es tremendamente enriquecedor, como digo. Yo me voy a centrar en la sociología de la educación y la muerte. Es un tema que bueno, tiene menos presencia, o prácticamente no tiene presencia, sobre todo en España, que es donde me voy a centrar, no como la pedagogía, que en estos momentos pues, está mucho más presente y sobre todo en los últimos años, como ya se ha comentado aquí, pues ha experimentado un incremento importante, en gran medida gracias a los que estáis aquí, ¿no? A los que habéis organizado, a los que habéis trabajado este tema ya desde hace mucho tiempo, como se ha comentado varias veces en todo esto. Yo me voy a centrar en la sociología de la educación para decir en realidad pues que prácticamente no hay nada en España, que se ha hecho muy poco y bueno, voy a intentar acercarme a esta realidad, a entender por qué no se trabaja este tema o no se ha trabajado este tema hasta ahora en la sociología de la educación en relación con la muerte. Esta realidad es una realidad, podemos decir, paradójica, ¿no? En el sentido de que, por un lado, la muerte tiene muchas dimensiones, pero tiene sin duda una dimensión social importante en la medida en que, como seres humanos, como seres sociales, pues podemos decir, o podríamos decir, que nacemos juntos, que vivimos juntos y que morimos juntos, o que por lo menos, si no morimos juntos, pues nos enfrentamos a la muerte juntos, de una manera social. Es la sociedad la que nos acompaña, los colectivos a los que pertenecemos, donde se nos dan las respuestas o las no respuestas para este enfrentamiento a la muerte o para esta consideración de la muerte. Nos enfrentamos conjuntamente, nos enfrentamos a través de toda una serie de prácticas colectivas, prácticas que están pautadas, ¿no? Y que son sin duda instituciones sociales que nos permiten abordar esta cuestión en las diferentes dimensiones que tiene, ¿no? Como los hospitales, como son los hospicios, como son los testamentos
o como son también las religiones, las creencias que nos permiten entender y abordar y darle un sentido a nuestra vida y sin duda también a nuestra finitud. Todo esto son procesos, instituciones, pautas de comportamiento frente a la muerte. Antes se ha hablado de los sistemas de muerte que tienen una enorme variabilidad a lo largo del tiempo y a lo largo de las culturas, a lo largo de los diferentes contextos sociales. Es, por lo tanto, un fenómeno eminentemente social y, sin embargo, y ahí está un poco la paradoja, sin embargo, la sociología pues se ha ocupado muy poco de la muerte. La sociología en general y la sociología española en particular y menos aún todavía en la sociología de la educación. Sin embargo, a pesar de ello, y todo esto a pesar de que desde los orígenes de la sociología, desde podemos decir los clásicos, los autores clásicos, se ha planteado claramente la enorme importancia que tiene la muerte en la configuración de nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, George Simmel venía a decir que es la conciencia de muerte realmente la que da lugar a que intentemos buscar un sentido a nuestra vida. En la medida en que somos conscientes o en algunos momentos de que nuestra vida es efímera, de que nuestra vida desaparece, pues tratamos de darle un sentido trascendente, tratamos de darle algún reconocimiento, algo que nos permita sobrepasar esa situación. En el mismo sentido, Berger y Luhmann pues vienen a plantear que el origen de la cultura, el origen de las cosmovisiones, tiene que ver también con el enfrentamiento social, con el enfrentamiento de la sociedad ante la muerte. La muerte irrumpe, es disruptiva, la muerte echa por tierra un poco la cotidianidad de nuestras vidas, nuestras rutinas, nos cuestiona en gran medida el sentido de lo que hacemos en muchos casos, y esto pues hace que la sociedad, para que ésta no se detenga, pues le intente dar un sentido, le busque un sentido, lo organice de alguna manera, y ahí surgen en gran medida, según estos autores, pues todas las creencias, todas las religiones, todas las cosmovisiones, en definitiva podemos decir la cultura de las distintas sociedades. En cada sociedad, en cada contexto social, quizás de una manera diferente, pero en todos los casos buscando darle un sentido y sobre todo intentando aplacar o calmar a las personas, la organización social, para que la organización social, la sociedad pueda continuar. En el mismo sentido, Durkheim venía a plantear en las formas elementales de la vida religiosa, venía a plantear que era precisamente la muerte la que tenía un enorme poder de solidaridad, que era la muerte, esa angustia, ese miedo ante la muerte, lo que unía a las sociedades, lo que unía a los grupos sociales, sobre todo para hacer frente conjuntamente a la pérdida de seres que eran muy importantes, sobre todo para estos grupos que estudiaba Durkheim, estos grupos pequeños, ¿no?, de cazadores, recolectores, etcétera, que de la muerte de una persona que era clave en la supervivencia del grupo, pues podía amenazar esa supervivencia. Y podemos, acercándonos ya mucho más a nuestra realidad, pues podemos recordar también el enorme papel que le otorgaba Weber a la religión y a la muerte en el origen del capitalismo. Todo esto nos pone de manifiesto que la muerte es un fenómeno social total, que llamamos los sociólogos, en el sentido de que la muerte es transversal a todo lo que hacemos, es algo que está presente en múltiples dimensiones y esto pues, podría tener una enorme capacidad explicativa de la sociedad en la que vivimos y, sin embargo, la sociología pues, lo ha abordado o lo ha utilizado muy poco. La sociología en general, hasta los años 60, la sociología anglosajona no se acerca de una manera sistemática al tema de
al tema de la muerte, y en España pues prácticamente todavía no lo ha hecho a día de hoy. Hay muy pocas publicaciones en español o investigaciones en España que traten el tema de la muerte, y menos aún, como decía al principio, menos aún en el caso de la sociología de la educación. Por ejemplo, si analizamos un poquito lo que se ha publicado, la producción en sociología de la muerte tras la pandemia, que ha habido una especie de revolución de búsqueda, de análisis de lo que pasó en las escuelas, de lo que pasó en la educación con el tema de la pandemia, pues no hay ningún artículo, no hay apenas artículos o ninguno que aborde la cuestión de la muerte, mientras que se han abordado muchísimos temas que tienen que ver con las cuestiones técnicas del desarrollo, de cómo funciona la educación, de cómo se puede hacer funcionar la educación en una situación de pandemia, en una situación de confinamiento. Se ha abordado, hay muchísimas investigaciones, se han realizado a partir de entonces sobre lo que son las competencias, las tareas del profesorado, etcétera, o sobre cuestiones de rendimientos académicos, cómo ha influido en el rendimiento académico de los alumnos, o incluso se ha abordado un aspecto también interesante como ser las desigualdades sociales, pero no se ha abordado esta cuestión de la muerte, ni se ha abordado, en definitiva, qué papel puede jugar o qué papel ha jugado la escuela en estos momentos duros de nuestra historia reciente en la provisión de sentidos o de esquemas de comprensión de la vida en una situación, como decimos, crítica. Eso no se ha abordado, y voy a terminar refiriéndome a algunas razones de por qué la sociología, podemos decir, pues le cuesta mucho abordar estas cuestiones. En primer lugar podemos argumentar con Tony Walter, un sociólogo inglés que ha trabajado muchísimo el tema de la muerte, pues las razones de por qué la sociología no se ocupa de la muerte o le cuesta mucho ocuparse de la muerte. En primer lugar, pues vivimos una sociedad que ha ocultado la muerte. La muerte se ha ocultado en los hospitales, se ha derivado hacia determinadas instituciones, y normalmente la muerte no está presente en nuestra vida cotidiana. No nos encontramos habitualmente con la muerte. Hay otro aspecto también, como es la medicalización de la muerte, ¿no? El recluimiento en los hospitales, el convertir la muerte en un asunto puramente médico, puramente biológico, que hace que cualquier otro abordaje pues, no tenga mucho sentido. Por otro lado, la sociología es una ciencia en gran medida, y sobre todo en este caso, muy positivista. Es una ciencia que piensa que está abordando el cambio social de las sociedades modernas, que busca construir una sociedad mejor, que intenta abordar los problemas sociales, pero se encuentra con que la muerte no tiene solución, ¿no? La muerte no es algo susceptible de poder plantear soluciones. Y desde el punto de vista, podemos decir de España, además de estos factores generales, podemos decir que en España pues, hay, podemos decir, poca masa crítica en la sociología, en el sentido de que hay pocos sociólogos en España, ¿no? A diferencia de otras ciencias, la psicología o la economía u otros campos, y por lo tanto esa podría ser otra razón. Y una razón también interesante es que la sociedad española ha cambiado mucho en las últimas décadas, ha cambiado muchísimo, ha pegado un cambio radical, pero en lo que se refiere a la muerte ha cambiado poco. Está empezando a cambiar en estos momentos, en la medida en que se van sucediendo generaciones que no fueron educadas ya en un contexto religioso, católico, como fue España hasta los años 70, y por lo tanto, a medida que estas generaciones van desapareciendo y van llegando a una edad, podemos decir, madura, ¿no? O van llegando a su muerte nuevas generaciones, pues la muerte, la concepción de la muerte, los rituales de la muerte, lo que se piensa de la muerte, pues está empezando
está empezando a cambiar ahora, ¿no? Y por último, podemos decir que en España también pues, se ha producido lo que podemos llamar una privatización de la religión, ¿no? Había un proceso muy fuerte y muy rápido de secularización que ha hecho que la religión se haya convertido rápidamente en un asunto privado que tampoco ha sido muy estudiado por los sociólogos, aparte de este proceso de cambio, de secularización, pero no se han abordado otras funciones, otras cuestiones que podían aportar o aportaba la religión. Y dentro de esas cuestiones, pues la muerte también se ha convertido en un asunto privado que sucede cuando sucede en las familias y se lleva generalmente de una manera bastante privada y no se aborda públicamente ni socialmente, ¿no? Estas serían un poco las razones de esta ausencia. Vale, y con eso lo dejaré. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar la mesa redonda, tenemos unos minutos por si alguien quiere formular alguna pregunta a los miembros de la mesa. Hola, buenos días. Como primera cosa, agradezco a todos los profesores y la profesora que han presentado en esta mesa y gracias por su brillante y muy concreta, real presentación, porque también hay parte de vida que se han reflejado en estas vuestras presentaciones. Vale. Y lo que quería preguntar un poco a todos es, como educador y profesor, obviamente, ¿qué podemos hacer hablando del tema de la muerte, no solamente en el colegio, no solamente en una escuela, que es importante, también es fundamental, sino también en la sociedad, que está gobernada por inmadurez, por el ego, por hablar de sí mismo, en una sociedad también secularizada. ¿Cómo podemos hacer a que todo esto pueda llegar hasta allí y pueda llegar a lo que nos gobierna? No solamente políticamente, sino también, por ejemplo, en una escuela. Y esta es mi pregunta. No sé si se ha entendido bien. Gracias. Bueno, en relación con la sociedad, podemos decir que hablar de la muerte en estos momentos pues hay que hacerlo, yo creo que con mucho cuidado, porque la sociedad española está cambiando, es una sociedad que se está convirtiendo, está pasando de un nacionalcatolicismo, ha pasado, ¿no?, de una sociedad católica a una sociedad donde empiezan a convivir diferentes perspectivas. Hay mucha gente que no participa ya de esa religión, pero hay gente que sigue participando de ella, ¿no? Y al mismo tiempo pues están apareciendo también otras culturas, otras religiones que yo creo que se están reflejando principalmente y especialmente se están reflejando en la escuela, ¿no? Se están reflejando en los centros educativos, donde estamos asistiendo ya a cómo pues, primeras generaciones o segundas generaciones, hijos de migrantes, pues están presentes en la escuela y vienen con otro bagaje cultural, y dentro de ese bagaje cultural pues también vienen sus percepciones y sus visiones de la muerte. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que urge indudablemente es conocer qué piensa la sociedad española o qué piensan los diferentes colectivos que habitan la sociedad española, cómo perciben y cómo ven la muerte. Algo que en España, pues de momento todavía no hay investigación.
Yo hablaría de un proceso de normalización en cuanto que, pongo ejemplo, cuando nosotros afrontamos la investigación, yo tuve 2 casos de colegios religiosos que me preguntaron, me cuestionaron, es que no sabemos si esto necesitaríamos leer el cuestionario, no hay ningún problema. Leyeron el cuestionario y el responsable de pastoral de esos centros religiosos dieron el visto bueno para poder aplicar a familias y alumnos y profesores estos cuestionarios. La normalización en cuanto, yo por ejemplo, desde que me enfrenté a este tema de la muerte, en el aula universitaria siempre hablo, en cualquier asignatura, aunque no tenga nada que ver, siempre hablo de pedagogía de la muerte, ¿no? Y lo ilustro con un vídeo que me descubrió en una tesis doctoral, en un tribunal, Pablo Rodríguez, de un maestro japonés que normaliza el tema de la muerte a través de una situación de un niño que falta a clase, y a partir de ahí salen varios sujetos, sobre todo una niña que llevaba desde infantil, estaban en 4º de primaria, escondiendo que su padre había muerto y no lo quería decir porque se sentía mal porque los otros niños pudieran. Ese vídeo es muy ilustrativo, y la verdad es que cuando preguntas a la gente que lo ha visto, ¿qué os parece, no? Bueno, primero dicen, pues a mí me ha puesto la piel de gallina, ¿no? O sea, no pensaba que esto fuera así. Y cuando hablas informalmente de este tema con amigos, con amistades, con conocidos, siempre hay un factor sorpresa, porque nadie nos ha hablado en la familia, en la escuela, de este fenómeno de normalización de algo que, como yo siempre digo, la muerte para mí es un proceso de la vida. A mí me gustaría acabar, o sea, un poco juntando las 2 ideas que han comentado los profesores. Es que hay diversos factores, bajo mi punto de vista. Primero, muchas veces somos los propios adultos que no queremos hablar del tema, aunque los niños en su consciencia o inconsciencia nos saquen el tema. Entonces, ese es el primer gran error que se comete, y que ya empezamos por ahí con todo el tema del tabú en la sociedad a nivel pedagógico, etcétera, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, el factor sorpresa, ¿no? Que de hecho cuando he hablado yo también lo comentaba, que cuando lo introduzco a los alumnos es como, pero ¿esto qué es, no? ¿De qué me estás hablando? Exacto. Luego cuando terminamos sí que le encuentran el sentido y es como, ostras, es que no me lo había planteado. Entonces, si no hay iniciativas de gente que haga este tipo de cosas, que haga tomar conciencia a los demás, y nos limitamos a hacer ver que no pasa nada, que es lo realmente fácil y cómodo para todos, realmente esto no llegará a ningún sitio. Entonces, es importante que aunque las investigaciones, ¿no?, que se han hecho sean pocas comparados con otros temas, y por suerte cada vez más hay más de este tipo, es importante que la gente se atreva a hablar sobre ello. Si yo no conozco el tema, a mí no me lo han hablado, pues sinceramente yo no me siento cómoda, lo ignoraré. Pero si hay alguien que me hace tomar conciencia, o yo por mis propias experiencias, ya sea porque se ha muerto alguien cercano, porque etcétera, pues seguramente no lo aplicaré. Entonces aquí hay como un cúmulo de factores que si no se determinan y la gente no empieza a hacer las cosas, pues no llegará más allá. Ok, pues como educadores, yo en mi caso como maestro que he estado muchos años en educación, a través de comunidades de aprendizaje, a través de ese enfoque colaborativo de participación, ¿no?, involucrando pues, a toda la comunidad educativa junto a todos los agentes, asociaciones y organismos que están involucrados en esos procesos de formación, en esos procesos, ¿no?, de inclusión de pedagogía de la muerte, con tertulias y también escuchando a la otra parte. O sea, escuchando cómo pueden participar y cómo podemos, entre todos, pues, en un proyecto común de educación, ¿no? Lo voy a traducir al inglés, que me ayuda aquí la inteligencia. I'm going to make to the translation. She asked about, from the perspective of the learning, no, how can we educate about this in society in general, no? So, in my answer was with the perspective for learning communities. There is a collaborative approach to involve the participation of the entire educational community in learning process,
along with including partnership with organization, service learning, with projects with the students, the community, but of course it's so important also to listen the other part. No? Thank you. Bueno, pues muchísimas gracias. Disculpad que lo corte tan abruptamente el turno de preguntas, dado que como vamos ya un poco justas y justos de tiempo, bueno, pues preferimos cerrar aquí la mesa y poder dar paso ahora a los diferentes espacios donde también tendremos oportunidad de seguir compartiendo muchas cosas. Dar las gracias a toda la mesa, y dar las gracias también de nuevo a las organizaciones y a todas las presentes y seguimos construyendo durante esta jornada. Muchas gracias.